Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo audio de Midrash. Vamos a estudiar Parashá Baigash. Al final de la sidra anterior de Miketz, estábamos viendo todo el enredo, la trama entre Yosef y sus hermanos. Binyamin fue capturado, según la sidra anterior, infraganti, con la copa del virrey. Él y sus hermanos se encontraban humillados a la merced de un hostil y enfurecido déspota egipcio, quien había dictaminado que Binyamin habría de permanecer en Egipto como esclavo, mientras que sus hermanos quedaban en libertad para regresar con su padre. Todos los hermanos se quedaron estupefactos. Únicamente Yehudá se atrevió a arriesgar la vida para interceder por su hermano. Su discurso fue simple, controlado y respetuoso, pero a la vez elocuente, emotivo y firme. Yehudá presentó su petición sin mostrarse obsecuente. No podía objetar la justicia del veredicto porque la copa sí había sido encontrada en la bolsa de Binyamin. En cambio, se ofreció él mismo como esclavo, sin percatarse de que le estaba hablando a la mismísima persona que una vez él vendió por esclavo en el pasado. Este Midrash enseña que los hermanos retrocedieron cuando Yosef y Yehuda se encararon, porque sintieron que este era un choque no solamente entre dos hombres fuertes y poderosos, sino casi que entre dos filosofías antagónicas. Finalmente, ambos contrincantes triunfaron porque tanto Yosef como Yehuda y las ideas que representaban siguieron siendo parte integrante del pueblo judío. La Torá dice que Yehuda se acercó a Yosef, con lo cual el Zohar y el Midrash van a decir que esto significa que Yehudá se adentró en lo más recóndito del alma de Yosef. Es más, hay Midrashim que llegan a afirmar que Yehudá ya sabía que ese virrey egipcio era Yosef, que ya tenía como indicios y que simplemente estaba comprobándolos. No solamente era Yosef comprobando la voluntad de sus hermanos, digamos que todo este teatro Yosef se lo inventa para probar a sus hermanos, para ver si han cambiado, si han evolucionado su pensamiento, o si por el contrario siguen siendo pues los mismos hermanos que él dejó años atrás, los que él conoció. Y por eso los colocó en esa posición límite de perder otro hermano. Entonces, como que la idea de Yosef era esa, era ver cómo estaban los hermanos y si habían logrado cambiar. En el corazón de Yosef yacía el plan de ocultar su identidad hasta el momento indicado, cuando les revelaría que era su hermano. Pero Yehuda entrelazó elementos narrativos, una súplica apasionada y argumentos elocuentes con tanta eficacia que pudo sonsacarle el secreto. Entonces la noticia quedó por fin al descubierto. No solo que Yosef estaba con vida, sino que además aún era su hermano, con todo el amor y la devoción fraternal que esta palabra implica. Entonces el Midrash va a relatar este suceso de la siguiente manera. Yosef tomó a su hermano Binyamin y dijo, déjalo aquí como esclavo mío y tú puedes regresar a la casa de tu padre en paz. Sin embargo, Yehuda respondió, ¿crees tú que habrá paz en la casa de nuestro padre si regresamos sin Binyamin? Se acercó a Yosef, preparado para recuperar a Binyamin, usando tres métodos diferentes. Entonces vamos a ir adentrándonos en eso. Rezaría a Hashem para pedir ayuda. Número 1. Número 2. Apaciguaría a Yosef si este método resultara más efectivo. Y el tercero, recurrir incluso a un conflicto abierto. A esta altura, Yehuda estaba dispuesto a renunciar incluso a su propia vida por Benjamín y pensó, quizás mi abnegación nos redimirá por haber engañado a mi padre cuando vendimos a Yosef. Esta actitud de Yehuda, ¿por qué se da? Se da porque él internamente guarda la culpa de tantos años por lo que le pasó a Yosef, porque ellos vendieron a Yosef como esclavo, porque intentaron matarlo y porque esto le provocó un profundo dolor a su padre, un luto que de ninguna manera era capaz de apaciguar. Yehuda profirió un grito de enojo aterrorizante, dice el Midrash, que repercutió y fue escuchado a una distancia de 1600 kilómetros a la redonda. Hushim, el hijo de Dan, sintió hasta Eretz Kenán que su tío estaba gritando y angustiado.
y corrió a Egipto para ayudar a Yehudá. La tierra se contrajo milagrosamente y llegó a Egipto de inmediato. Ahora Yehudá y Hushim aullaron juntos como si fueran un león y una hiena. Aquí la historia nos dice que estos hijos de Jacob eran como ciertos seres con cierto poder sobrenatural, o sea, que esto parece más una batalla tipo, no sé, como películas de superhéroes tipo Dragon Ball y no una confrontación normal de hermanos. Cuando los hermanos vieron la furia que tenía Yehudá, también estallaron y patearon el piso con sus pies levantando montículos de tierra. En cuanto Yosef vio que había despertado la furia de Yehudá, se asustó. ¡Ay, me van a matar!, pensó. ¿Cuáles eran los signos de la furia de Yehudá? Algunos dicen que de sus ojos caían gotas de sangre. Otros dicen que el pelo sobre su corazón se endureció y perforó 5 capas de vestimentas. Se ponía barras de hierro en su boca y las trituraba hasta convertirlas en polvo con sus dientes. Yehudá tomó una piedra que pesaba 400 shekel. Con toda su fuerza, la arrojó al cielo con su mano derecha y la atrapó con la izquierda. Y luego la desintegró con sus pies. Yosef, pues al ver esta actitud de Yehudá, procedió a demostrar a Yehudá su fortaleza. Entonces Yosef, ¿qué hizo? Pateó una columna de mármol que formaba la base de su trono y la convirtió en escombros deshechos. Entonces Yehudá lo que intentó hacer fue sacar su espada, desenvainar la espada, pero no podía sacarla de su vaina. Y esto era raro, porque estamos viendo que un hombre tan poderoso como Yehudá intentaba sacar la espada y no podía. Empezó a sospechar, este hombre debe ser un sadik, por eso Hashem está de su parte. Cuando él se da cuenta que por la fuerza no lo va a derrotar porque no pudo sacar su espada, cambia sus tácticas. Comienza a pronunciar palabras conciliadoras, implorándole a Yosef para que libere a Binyamin. Por favor, amo mío, quiero formularte una pregunta. Te ofrecí que todos nosotros seamos tus esclavos. ¿Por qué renunciaste a ello y únicamente pediste por Binyamin? Si necesitas un esclavo mayor, es preferible Reubén, porque es mayor que Binyamin. Si necesitas hombres fuertes, yo soy más fuerte que Binyamin. ¿Por qué estás tan interesado en Binyamin que en los demás hermanos? Yo sospecho que tus motivaciones son deshonrosas. Quiero que sepas que Binyamin es inocente. Nos acusaste en falso. La primera vez volviste a colocar nuestro dinero en nuestras bolsas y ahora escondiste tu copa de plata en la bolsa de Binyamin. No creas que tu maldad quedará sin castigo. Deja que las palabras de tu sirviente entren en tus oídos y escúchame atentamente. ¿Sabes que la abuela de Binyamin fue detenida una noche por el faraón y como consecuencia el rey y su corte fueron asolados por una plaga? Aquí se refería a Sara, cuando el episodio de Sara con el faraón. Cuídate si no quieres que te ocurra lo mismo a ti. ¿Sabes que la madre de Binyamin murió porque su padre pronunció una maldición? Una sola maldición de su padre y tú también morirás. ¿Sabes que 2 de nosotros destruimos la gran ciudad de Shechem? Lo hicimos por una joven. Sin lugar a dudas haríamos lo mismo por Binyamin, quien es llamado el amado de Dios. ¿Acaso no alegaste que eras temeroso de Dios? No eres temeroso de Dios, eres tú como el faraón. Así como el faraón promulga leyes perversas, así tú inventas reglamentaciones injustas. Si Binyamin robó tu copa de plata, ¿con qué derecho puedes retenerlo como esclavo? Si te ajustas a nuestra ley, que es la ley de la Torá, entonces deberá pagarte el doble, pues la Torá nos enseña que un ladrón debe reembolsar el doble del valor de la mercadería robada. Por la ley egipcia, puedes quitarle al ladrón cualquier cosa que posea. Sin embargo, tu reclamo que Binyamin sea tu esclavo no se ajusta a ninguna de estas leyes. Mientras Yehudá presentaba a Yosef sus argumentos lógicos y bien fundamentados, los hermanos permanecieron parados en silencio. No interfirieron para nada. Se enfrentaron 2 pares, Yosef, el rey egipcio, y Yehudá, el rey entre los hermanos. Los hermanos decidieron, dejemos que los 2 reyes combatan, no nos metamos en sus asuntos. Por lo tanto, ninguno de los hermanos, ni siquiera el mayor que era Reubén, que era el que debería haber enfrentado a Yosef, interrumpieron las palabras de Yehudá. Yehudá es comparado con un león y Yosef con un buey.
Solo el león es capaz de atacar al buey. Y solamente el buey puede resistir los ataques del león. Dirigiéndose a sus hermanos, Yehudá amenazó: si yo desenvaino mi espada, comenzaré con el virrey y terminaré con el faraón. Pensó que Yosef no comprendió estas palabras porque el intérprete no estaba cerca. O sea, él habló en hebreo en este caso. A Yosef le dijo: mi amo preguntó a sus sirvientes: ¿tienen padre o hermano? ¿Qué asuntos te llevan a preguntar acerca de nuestro hermano? Miles de personas han venido para comprar cereales y tú no has interrogado a ninguno. ¿Acaso vinimos aquí a casarnos con tu hija que pregunta sobre nuestra familia? ¿O quieres casarte con nuestra hermana? Sin embargo, nosotros fuimos corteses y no ocultamos nada de ti. Te respondimos que tenemos un padre anciano y un hermano joven, el último de los varones, cuyo hermano murió y él quedó solo, privado de su madre y que su padre lo ama. ¿Por qué dijo Yehudá que Yosef había muerto? Yehudá temía que si mencionaba la existencia de otro hermano perdido, este virrey diría que también lo trajeron. Yehudá continuó diciendo: y tú dijiste a tus sirvientes: tráiganlo para que lo vea. Nosotros pensamos que eras un rey y que cumple con su palabra, pero ahora dices tú: será mi esclavo. ¿Así es como lo quieres ver? Luego le dijimos a mi amo: el joven no puede abandonar a su padre, no está acostumbrado a viajar. Quizás muera en el camino así como su madre murió durante un viaje. Pero tú dijiste a tus sirvientes: si vuestro hermano menor no viene con ustedes, no vuelvan a aparecer ante mí. Regresamos a tu sirviente, nuestro padre, y le transmitimos tus palabras. Bien, a todo esto, Yosef escuchó en silencio que Jacob era considerado su sirviente y no protestó por el honor de su padre. Aquí, en este momento, fue cuando Yosef debió haberse revelado que él era Yosef y no el virrey, y haber evitado que a Jacob lo degradaran con las palabras, y como castigo, como ticún, Yosef murió antes que sus hermanos. Tu sirviente, nuestro padre, no quiso enviar al menor y dijo: ustedes saben que mi esposa dio a luz a 2 varones. Uno partió y seguramente fue muerto, y no lo he vuelto a ver. Si me quitan a este también, una desgracia sobrevendrá y a mi edad la tristeza me llevará a la tumba. Mientras que Benjamín está cerca mío, me consuelo por la muerte de su madre y hermano, pero si él muere, me parecerá como si los 3 murieran el mismo día. Si regreso con tu sirviente, mi padre, sin el joven, seguramente morirá y tus sirvientes llevarán a la vejez de tu sirviente, nuestro padre, a la tumba por las penas. Mientras Yosef escuchaba a Yehudá hablar de la pena de su padre, apenas se pudo contener y tuvo que sentarse. No dejas de hablar, le dijo a Yehudá. ¿Por qué actúas tú como el único vocero de tus hermanos mientras ninguno de ellos pronuncia una palabra? Tu sirviente se ha comprometido por el joven, contestó Yehudá. Le dije a mi padre: si no regreso con él, perderé mi parte en ambos mundos. ¿Cómo puedo regresar con mi padre sin mi hermano? Yosef respondió: tu otro hermano no era un ladrón, ni te hizo daño. Sin embargo, le dijiste a tu padre que fue despedazado por un animal. En este caso, con certeza puedes informar a tu padre acerca de tu hermano, que es un ladrón y que actuó mal, y que fue devorado. Dile: la soga va con el balde. ¿Por qué no consideraste la pena de tu padre cuando vendiste a tu otro hermano por 20 piezas de plata? Cuando Yehudá escucha esto, recuerda todo lo que le hicieron a Yosef y empieza a gritar y a llorar exclamando: ¿cómo puedo regresar con mi padre cuando el chico no me acompaña? Inventaste una acusación tras otra contra nosotros. Primero nos acusaste de espías, luego que vinimos a descubrir los puntos débiles de Egipto, más tarde que robamos tu copa de plata. Cada vez que alegamos ser inocentes, hacemos una promesa por la vida de mi padre, el hombre justo, y cada vez que tú retribuyes la promesa y nos acusas de culpables, lo haces por la vida del malvado faraón. ¿Cuál de esas 2 promesas es superior? Yo solo tengo que desenvainar mi espada para llenar Egipto con cuerpos muertos. Yosef respondió la siguiente frase: si desenvainas tu espada, te la ataré a tu propio cuello. Abriré mi boca tanto que la tragaré. Taparé tu boca con una piedra. ¿Pero qué diremos a nuestro padre? Díganle: la soga sigue al balde. Pero tu acusación es falsa. ¿Y la vuestra cuando vendieron a tu hermano, a tu otro hermano, no lo era?
El fuego de Shechem arde en mi corazón. Por Benjamín haremos lo mismo que hicimos por Dina. Extinguiré el fuego en tu corazón recordándote la historia de Tamar. Teñiré de sangre los mercados de Egipto. Ustedes son tintoreros de profesión. ¿Acaso no tiñeron una prenda con sangre y se la presentaron a su padre? Aquí volvió y les recordó que ellos tomaron las prendas de Yosef, el talit que le había dado Jacob a Yosef, y lo llenaron con sangre de una cabra para presentarlo ante el padre. La furia de Yehudá llegó a su clímax y estaba dispuesto a matar o ser muerto. Le dijo a Naftalí, quien era tan rápido como un cervatillo: corre y cuenta el número de distritos que tiene Egipto. Naftalí regresó e informó: conté 12 secciones. Bien, dijo Yehudá, aniquilaré 3 de ellas y cada uno de ustedes será responsable por una. Así nos aseguraremos que ninguna persona quedará con vida en todo Egipto. Yosef de inmediato despachó un mensaje al faraón solicitándole que envíe a 300 soldados para prevenir que los hermanos destruyeran el país. Cuando los soldados llegaron, Yehudá gritó tan fuertemente que los príncipes en el palacio del faraón se desplomaron. Los animales en los alrededores abortaron. Yosef se cayó de su trono y el faraón también. Los 300 soldados perdieron su dentadura y escaparon atolondrados para nunca regresar. Yosef sabía que no podía esperar más para rebelarse ante sus hermanos, o estos iban a destruir todo Egipto. Entonces, ¿qué hace Yosef? Dice el Midrash que pide Yosef a todos los egipcios que estaban en ese recinto que se retiren. Y así puso su vida en manos de sus hermanos. No quiso avergonzarlos en público al revelar delante de los egipcios que él era Yosef, el hermano perdido que habían vendido. Entonces les dijo: este hermano que ustedes dicen que murió, ¿realmente murió? Sí, contestaron. Son mentirosos, lo vendieron. Yo lo compré como esclavo y lo llamaré. Yosef llamó. Yosef ben Jacob. Yosef ben Jacob. Imagínense el virrey, que el propio Yosef llamando a Yosef. Los hermanos empezaron obviamente asustados a mirar en todas direcciones, pero nadie apareció. ¿Dónde miran?, preguntó Yosef. Yo soy Yosef, vuestro hermano. Susurró sabiendo que los egipcios estaban escuchando afuera. Yo fui a quien ustedes vendieron a Egipto. ¿Mi padre todavía está con vida? En ese momento el estupor se apoderó de todos, porque sintieron vergüenza. Y cuando Yosef se presenta y dice yo soy Yosef y les pregunta por su padre, ninguno pudo responder. El Midrash dice que esta vergüenza que sintieron los hermanos de Yosef cuando se dieron cuenta que Yosef estaba vivo y que lo tenían frente a frente, que fue tanta la vergüenza que quedaron completamente mudos, ninguno pudo decir nada, e incluso estaban preparados era para agachar la cabeza y retirarse. El Midrash nos dice que así es vamos a ser nosotros cuando nos presentemos ante Hashem. O sea, que cuando llegue el momento de la redención final y Hashem se revele a cada uno de nosotros y anuncie yo soy Hashem, vamos a sentir lo mismo. Seguramente no podremos responder y estaremos profundamente avergonzados de los actos de nuestra vida. Una persona siempre piensa que no importa cómo actúa y que sin importar lo que haga siempre está en lo correcto. Hay personas que son así, que pueden estar cometiendo error tras error tras error, pero siempre están pensando que están actuando bien. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará les hace racionalizar todas las acciones que cometen. O sea, si nosotros quisiéramos justificar cualquier atrocidad, cualquier acto negativo, lo podríamos hacer. De hecho, es lo que más sucede hoy en día en este tiempo, que es cuando pues, la humanidad está atravesando la mayor corrupción de toda su historia, en todos los estamentos, en todas las capas de la sociedad. Cada uno actúa como le da la gana, cada uno pasa por encima del otro, y siempre va a haber una justificación, siempre va a haber un porqué y por qué lo puedo hacer. El día del juicio Hashem probará fehacientemente a cada persona la gravedad de todos sus comportamientos. Los hermanos no pudieron responder a Yosef, si bien tenían incluso muchos argumentos,
por haberlo vendido y hasta lo consideraron una mitzvah. Acuérdense que en Midrashim anteriores vimos que ellos justificaron la venta de Yosef como una mitzvah. Dijeron que era una mitzvah para preservar la vida del pueblo, del futuro pueblo hebreo. Pero ahora que se dan cuenta de que Yosef estuvo frente a frente todo este tiempo con ellos, la verdad era evidente. Yosef notó que los hermanos se iban retirando. Por ello los llamó con palabras tiernas. Acérquense y cerciórense que yo soy Yosef, dijo. Actuaré en forma fraternal con ustedes a pesar de que me vendieron a Egipto. Y ahora no se apenen de haberme vendido y no se enojen que soy un mandatario. Porque fue Hashem quien me puso aquí y no ustedes. La razón por la cual Hashem me hizo rey no es porque yo soy más importante que ustedes, sino para cumplir con el sueño que tuve y conducirnos a todos eventualmente a Egipto. Este es el segundo año de hambre, y por otros 5 años no habrá ni siembra ni cosecha. Ni siquiera florecerá la vegetación salvaje, y por ello, Hashem me envió aquí para alimentarlos a ustedes y mantenerlos con vida. Apúrense, avisen a mi padre, así dice tu hijo Yosef. Hashem me hizo gobernador de todo Egipto. Regresen sin demorar. Vivirán cerca mío en la tierra de Goshen con sus familias y ganado, no en la capital. Los alimentaré aquí porque todavía faltan 5 años de hambruna. Yosef se dio cuenta que sus hermanos aún no salían del asombro, por eso los apaciguó con palabras más tiernas y convincentes. Ven que soy realmente Yosef porque les hablo en Lashon HaKodesh, en lengua sagrada, dijo. No siento rencor por ustedes, al igual que no abrigo ninguna hostilidad contra Benjamín, quien no participó de mi venta. Cuenten a mi padre de mi gloria en Egipto y apúrense para traerlo. Una de las enseñanzas que este Midrash nos da es que muchas veces nosotros en la vida tenemos que enfrentar injusticias. O lo que nosotros podríamos llamar injusticias, tenemos que enfrentar que hablen de nosotros mal, tenemos que enfrentar difamaciones, tenemos que enfrentar toda la negatividad de la gente. Hay gente que es muy negativa y que lo único que tiene para dar es caos. Muchas veces nosotros guardamos rencores de nuestra infancia. Muchas veces nosotros guardamos rencores contra nuestros padres, contra todo lo que creemos que nos hicieron nuestros padres. Muchas veces justificamos la vida que tenemos hoy diciendo que fueron nuestros padres los que crearon esas semillas en nosotros. Y nosotros cometemos el error muchas veces de estar esperando ajuste de cuentas. O sea, estamos esperando que llegue el momento de poder decirle a todo el mundo hasta de que se va a morir, poder desquitarnos con todos los que nos han humillado, con todos los que nos han dicho bonito, feo, como sea. De hecho, hay un fenómeno muy común, por ejemplo, el fenómeno de los levantados es ese. ¿Qué es un levantado? Es una persona que mientras no tuvo dinero, tenía que tener una actitud un poco más sumisa, un poco más dócil ante las personas. Pero apenas la persona se ganó una lotería, revela lo que realmente pensaba de todo el mundo, le canta la tabla a todo el mundo, le dice esto y lo otro. Yosef no tenía ninguna intención de humillar a sus hermanos. Tenían que pagar este ticunín porque lo está diciendo. Todo esto yo lo hice para cumplir con el sueño que les conté. Acuérdense del sueño. O sea, tenía que pasar así. Eso es lo segundo que les dice. Y lo primero que les dice, ustedes no se enojen ni se sientan mal. ¿Por qué? Porque fue Hashem el que me puso aquí y no ustedes. Entonces, si hay personas que sienten que han tenido unos malos padres, si hay personas que sienten que han tenido una mala familia, si hay personas que sienten que han tenido malas parejas, si hay personas que sienten que la vida les ha puesto mala gente en su camino, pues el Midrash les manda a decir que todo eso es parte del plan de Hashem. Fue Hashem quien les puso esas personas. O sea que el problema no es la persona. El problema muchas veces es que nosotros tenemos, debido a nuestras acciones del pasado, que soportar ciertos castigos o ciertas pruebas porque todo está de acuerdo al plan divino.
El plan divino es eso que existe allá más arriba del árbol de la vida, en el Ein Sof. Es algo que es insondable para nosotros, que nosotros no lo podemos entender, no lo podemos comprender. El plan divino es aquello por lo cual nosotros pensamos que la vida no es justa, pero la vida es muy justa. Al final, desde el punto de vista del plan divino, la vida es muy justa, demasiado justa de hecho. Pero nosotros no entendemos eso y por eso pensamos que la culpa es de los demás, que la culpa es del presidente, que la culpa es de la sociedad, que la culpa es de Dios, que la culpa es de papá y mamá. Y resulta que todos esos obstáculos y todos esos escenarios negativos, Hashem los puso en mi vida para crecer. Ahora, es decisión mía. Si yo decido crecer a pesar de las dificultades, o si yo decido vivir toda una vida culpando a los demás, ¿por qué no tengo lo que creo que merezco tener? ¿O por qué no soy lo que creo que debo ser? Eso pasa mucho, que hay personas incluso que llegan a viejos todavía culpando a sus padres y sintiendo resentimiento, pero uno se pone a pensar, ¿no? Eh, Hasta cierto punto, los padres, los hermanos tienen injerencia en la vida de uno, pero después de cierto tiempo, ya es uno mismo el que con sus propias decisiones va construyendo su vida. Pero es más fácil y es más cómodo para el ego, esconderse detrás de una figura a la cual echarle la culpa. Y, y decir que todo lo que somos no es culpa nuestra, que todo lo que somos es culpa de alguien más. Joseph, si bien fue vendido como esclavo, él hizo todo lo que tenía que hacer para hacer de convertir esa crisis en oportunidades, convertir una situación negativa en cosas positivas, usar la propia dificultad para fortalecerse. Joseph no se quedó llorando porque sus hermanos lo vendieron, que porque no me querían, que porque pobrecito yo. Joseph no se quedó como víctima, ni acusando a los demás como victimarios. Joseph aceptó el escenario que estaba viviendo y le sacó el mejor provecho posible, el mejor. Y por eso, cuando se reencuentran estos hermanos con Joseph, ya Joseph está en una posición muy superior a la de sus hermanos. Eh, entonces la lección que nos da el Midrash es que dejemos de culpar a la vida o a quien sea que estemos culpando por lo que somos o por lo que no somos y empecemos a tomar responsabilidad en nuestra vida. Y en lugar de sentir rabia por las personas, entendamos que todo viene de Hashem. Como dice este Midrash, fue Hashem quien me puso aquí y no ustedes. O sea, que si yo tuve un papá X o Y, la culpa no es del papá, fue Hashem quien me puso ese papá o esa mamá. Yo soy el que decide si me amargo la vida porque mis papás no me dieron lo que yo creo que considero merecer, o si yo doy gracias a la vida porque tengo un padre y una madre y los aprovecho toda la vida y les proveo de todo el amor y el cariño que pueda mientras los tenga vivos. Y así puedo seguir con cualquier otro ejemplo de lo que tengamos cerca a nosotros. El caso es que Joseph nota que aún después de pronunciar estas últimas palabras los hermanos seguían avergonzados. Besó a sus hermanos y lloró con ellos para reconfortarlos. Cuando los hermanos se dieron cuenta que estaba llorando y que era amigable con ellos, comenzaron a hablar con Joseph. El faraón se enteró que los hermanos de Joseph habían llegado y que Joseph descendía de la familia de Abraham. O sea, el faraón sabía quién era Abraham, que fue un famoso príncipe de Dios. Faraón estaba feliz de saber que el virrey egipcio no era un esclavo cualquiera, sino que era un noble. Algunos de los ministros del faraón estaban satisfechos de estas noticias, pero otros no tanto. O sea, muchos de los funcionarios de Egipto pensaban que fueron degradados de sus altos cargos porque un miembro de esta familia fue designado para que nos dirija. Ahora que arribaron 10, o sea, ya, si con uno solo nos tumbaron del curubito, ahora con otros 10 hermanos de este man, todos se van a convertir en jerarcas por encima nuestro. El faraón temió que Joseph quisiera partir de Egipto para regresar con su padre.
Por ello decidió que era mejor invitar a Jacob a Egipto. Aquí se empieza a cumplir la profecía que Hashem le dio a Abraham de que su pueblo iba a ser exiliado. O sea, ya empezó a cumplirse el exilio. Le ordenó a Yosef: dile a tus hermanos que carguen sus mulas con cereal y regresen a casa. Permíteles traer a tu padre y sus familias a Egipto y se asentarán en la tierra de Goshen. La mejor tierra de Egipto será para ustedes. El faraón envió magníficas carrozas para traer a los hermanos de Eretz Kenaán, pero los hermanos notaron que tenían imágenes egipcias, y eso era idolatría. Yehudá, el más celoso, prendió fuego a los vagones y los destruyó. De la misma forma, todos los futuros miembros de su tribu quemarían ídolos, como por ejemplo David y más tarde los reyes de Yehudá. Yosef pidió permiso a Faraón para enviar vehículos diferentes y les entregó a sus hermanos provisiones para el camino. También les dio mudas para que se cambiaran, pero a Binyamin le dio 5 mudas, así como 300 piezas de plata. Es sorprendente que Yosef haya diferenciado a un hermano por sobre los demás. Consciente que su venta fue ocasionada por la envidia de sus otros hermanos, frente al hecho que su padre lo había distinguido con una vestimenta especial. Sin embargo, las motivaciones que llevaron a Yosef a actuar de esta manera también tenían una inspiración profética. O sea, que Yosef presagió a través del Ruach HaKodesh que de Binyamin descendería Mordejai. ¿Se acuerdan de Mordejai? Cuando celebramos Purim, que leemos que Hashverosh, Mordejai, Esther, pues Mordejai, el que se va a enfrentar al rey Hashverosh con 5 vestimentas reales, realmente es descendiente de Benjamín. Yosef insinuó este evento futuro a Benjamín cuando le dio 5 vestimentas diferentes. También envió un regalo a su padre, 10 mulas cargadas con exquisiteces de Egipto, vino añejo y legumbres, y también burras cargadas de pan y alimentos. Yosef indicó a sus hermanos que si Jacob dudara que verdaderamente lo habían encontrado, le dijeran: Yosef nos acompañó cuando partimos porque recordó la última alhaja que enseñaste antes de dejarte, la importancia de acompañar al invitado. Yosef dijo: recuerden a nuestro padre quien me enseñó el tema de Egla Arufá. Si se encuentra una persona asesinada en el campo y no se encuentra al asesino, se debe romper el cuello de un ternero y los ancianos de la ciudad más cercana se reúnen para declarar: nuestras manos no han derramado de esta sangre, no los despedimos sin comida o acompañamiento. No discutan esta alhaja en el camino. Esta alhaja nos enseña una cosa, y es que uno tiene que tener mucho cuidado al despedir a un invitado. O sea, uno no debe decirle, esto también viene de la alajá y de la cábala, no es bueno decirle a un invitado: ve en paz o que vayas en paz. Porque eso, según esta alajá, cuando una persona le dice a otra ve en paz, así como dicen los curitas, la está mandando es al cementerio. Tiene un misterio muy fuerte saber despedir a un invitado. Es mejor decirle al invitado que te vaya muy bien, que regreses en paz a tu tierra, a tu casa. O sea, saber despedir también es importante, no decir ve en paz. No es parte como de esta enseñanza, pero pues es un buen apunte dentro de lo que es muchas veces entender de dónde vienen cosas alágicas. Continúo. Los hermanos, llegando a Eretz Kenaán, se preocuparon de un tema, y es cómo darle a su padre la noticia que Yosef está vivo y era el gobernante de Egipto. Ellos temían que el shock sería muy fuerte para que lo soporte. Cuando se acercaron a la casa de Jacob, vieron a la hija de Asher, llamada Serach, y ella salió a saludarlos. Era una muchacha extraordinaria, espiritualmente mejor que los demás chicos de las tribus, y era muy buena música, tocaba el arpa bellamente. Entonces le dejaron como el encargo: preséntate ante Jacob con tu arpa y canta una melodía afirmando que Joseph está vivo. Serach se deslizó suavemente en la tierra de Jacob y se paró detrás de Jacob, quien seguía de duelo. Suavemente comenzó a tocar una melodía con las palabras: mi tío Joseph está vivo aún, es el gobernante de Egipto. Jacob escuchaba, se deleitó con las palabras y disfrutó de la música agradable.
Bendita seas, Serach, le dijo, has revivido mi espíritu, que vivas para siempre. La bendición de Jacob se cumplió. Serach aún vivía en tiempos del rey David, o sea, ya tuvo una larga vida, pasó todo lo que pasó, pasaron los años del exilio, pasaron los 40 años del desierto, llegó el pueblo a la tierra de Israel, y ella llegó a seguir viva en la época del rey David. Y fue una de las justas llevadas al Gan Edén con vida. Esto nos enseña algo, que hay siempre las recompensas son midá keneged midá. Como ella había revivido el espíritu de Jacob y provocado que el Ruach HaKodesh regresara a él, también se le otorgó vida eterna. Entonces, aquella persona que solamente se preocupa de asuntos materiales de los demás, midá keneged midá, solamente le dan cosas materiales, solamente tiene recompensas de acuerdo a sus acciones. La persona que se preocupa honestamente por los problemas de los demás, la persona que escucha a los demás, la persona que transmite espiritualidad, también va a tener una recompensa midá keneged midá respecto a eso. Mientras Jacob aún conservaba, sus hijos y sus esclavos llegaron para saludarlo y le dijeron, Joseph aún vive y gobierna en Egipto. Jacob no les creyó nada, no les creyó sus palabras. El castigo del mentiroso, ¿cuál es? Que no se le crea ni aun cuando cuenta la verdad. Por ser que los hijos de Jacob le mintieron cuando le mostraron las vestimentas de Joseph bañadas en sangre, pues ahora no les creyó tampoco aun si decían la verdad. Pero cuando escuchó el mensaje que Joseph había enviado, recordándole acerca de la alhaja relativa a alegra Arufá, su corazón sí se llenó de alegría. Jacob terminó su etapa de duelo, regresó el Ruach HaKodesh a su cuerpo, aquel que había estado ausente durante 22 años, y nuevamente volvió a tener la fuerza de los profetas. Como tuvo la fuerza de los profetas nuevamente, pudo ver que Joseph estaba vivo. Jacob mismo dijo, Joseph aún vive. Joseph es más, Joseph es un sadik. ¿Por qué antes? La pregunta es, ¿por qué antes no lo pudo ver? Si Jacob era un patriarca con don de profecía, ¿por qué no pudo darse cuenta que le estaban mintiendo y que Joseph todo este tiempo estuvo vivo? Precisamente porque se deprimió y al deprimirse renegó de Hashem. O sea, así como Joseph, ya vimos que él aceptó ante sus hermanos, que él no los odiaba, que todo lo que él había vivido había sido voluntad divina y que por eso él estaba en paz con ellos y que todo bien, que tranquilos. De la misma manera viene Jacob y cuando se entera de la muerte de Joseph, él tiene por un instante, dice el Midrash, que es por un segundo, renegó de la voluntad de Dios. Y por haber renegado de la voluntad de Dios, cayó en depresión y se le fue retirado el don de la profecía. Al serle retirado el don de la profecía, nunca supo qué pasó con Joseph. Esto nos enseña que una de las maneras que tiene el ser humano para cortar su conexión con el mundo superior, para cortar su conexión con los mundos superiores, con la vida espiritual, es estar quejando y renegando. La gente que se la pasa renegando, quejándose, es gente que no entiende el plan divino, o por lo menos no quiere entender que todo lo que está viviendo tiene una película más grande. Es la diferencia entre quien ve a ver, ¿cómo les explico yo? No es lo mismo ver una fotografía a ver la película completa. Y muchas veces nosotros tenemos visión de fotografía. En unos midrashim anteriores, yo les preguntaba o les decía, ¿por qué creen que la gente sufre? ¿Cuál es una de las causas del sufrimiento? Y vimos unas características. Pues la gente también sufre porque no entiende que todo lo que la persona ha vivido es parte de un plan divino. O sea, uno muchas veces no sufre por lo que le pasa, sino porque no entiende por qué le pasó. Y aquí nos está enseñando este Midrash
que entre más reneguemos, entre más nos quejemos, entre más estemos antagonizando contra el plan divino, contra Hashem, pues más vamos a estar en oscuridad en cuanto a nuestra percepción de la realidad. O sea, esto es un problema, no es un problema casi que ni ético ni moral, es un problema de percepción de la realidad. Una persona que todo el tiempo ve todo negativo, pues no tiene cómo ver oportunidades en la vida propia ni en la vida de los demás. Una persona que todo el tiempo está metida en ser negativo, en ser pesimista, en que nada sirve, por más de que le pongan todas las oportunidades para salir adelante, nunca las va a ver, porque todo el tiempo está viendo es lo malo. Entonces, tenemos que quitarnos la costumbre de ver lo malo de la vida, lo malo de las cosas, y también aprender a ver las oportunidades. Como dicen muchos economistas, las crisis también son oportunidades, y en las crisis es cuando más multimillonarios surgen. Ni siquiera es en las épocas de abundancia o en las épocas de prosperidad que surgen tantos multimillonarios como en las crisis. Eh, cuando, cuando Jacob recupera su Ruach HaKodesh, se puso muy feliz y exaltado de descubrir que Yosef seguía siendo un sadik, más aún del hecho que Yosef se había convertido en un rey. Esto también nos enseña que un padre judío debe preocuparse por sobre todo que sus hijos lleven una vida respetuosa de la Torá. O sea, Jacob no se alegró tanto de que Yosef fuera rey como sí de que sí fuera un sadik. O sea, que un padre de lo que más debe preocuparse con respecto a sus hijos es que sigan firmes en valores, en ética, que tengan unos valores firmes, que tengan una formación en estos términos como persona muy, muy bien cimentada, más que andarse preocupando si tienen plata o no tienen plata. Porque los padres que solamente se preocupan que sus hijos tengan o no tengan plata, también de manera indirecta provocan que sus hijos por la plata hagan lo que sea. Muchas veces cosas que van en contra de la propia Torah. Jacob y su familia entonces deciden viajar a Egipto, pero antes se dirigieron a Beersheba. Allí cortó cedros plantados por Abraham y los llevó a Egipto, porque Jacob previó nuevamente, como ya tenía Ruach HaKodesh, él se dio cuenta que los Bene Israel los iban a necesitar más adelante para construir el Mishkan. Es que estos patriarcas eran increíbles, ellos veían pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Para ellos era un todo. Entonces él se dio cuenta que iban a necesitar materiales para el Mishkan. Antes de bajar a Egipto, pues cortó madera. Entre ellos había una viga de 32 amot, que son aproximadamente 16 metros de largo, que luego se convertiría en la viga central del Mishkan. En Beersheba, Jacob ofreció sacrificios a Hashem en el Mizbeach que su padre Isaac había construido. Jacob no se sintió seguro que Hashem realmente deseaba que viajara a Egipto. Por ello Hashem se le apareció en un sueño y le dijo: Jacob, Jacob. O sea, aquí el Midrash y el Humash nos dice que cuando aparece en la Torah que dice Abraham, Abraham, o Isaac, Isaac, así cuando repite el nombre 2 veces, es porque está repitiéndolo para este mundo y para los mundos superiores. Jacob, Jacob, le dijo a Hashem. Estoy aquí, contestó Jacob. Hashem le dijo: no temas, si bien le prohibí a tu padre Isaac viajar a Egipto, tú sí puedes ir. Descenderé contigo a Egipto y sin lugar a dudas te haré regresar. O sea, le dio la promesa de lo siguiente. Número 1, que Jacob sería enterrado en Eretz Israel y también los restos de sus hijos serían llevados a la tierra prometida. Número 2, que sus descendientes no quedarían exiliados para siempre, sino que Hashem los redimiría. Y número 3, que la Santa Shejinah los acompañaría en el exilio y cuando partirán de Egipto. Entonces, Jacob tomó a su familia, 79 almas, su ganado, sus posesiones, y viajó a Egipto. Cuando llegan a Egipto,
Yosef va a presentar a sus hermanos y a su padre frente al faraón. Yosef le indica a sus hermanos lo siguiente, y con esto termino. Cuando el faraón los convoque y les pregunte acerca de su profesión, díganle que han sido ustedes pastores desde su juventud. Digan que también fue la profesión de sus padres, de vuestro padre, y que no están acostumbrados a realizar ningún otro tipo de trabajo. De esta manera, se les va a asignar una residencia lejos de la capital, en una tierra llamada Goshen, porque los egipcios idolatran a las ovejas y por lo tanto aborrecen a los pastores. ¿Por qué prefirió Yosef que sus hermanos se asentaran en Goshen y no en la capital? El Midrash nos va a dar 3 razones. Número 1, porque su plan era el de segregar a los judíos de los egipcios para evitar la asimilación. Por lo tanto, sugirió que vivieran en áreas separadas de los egipcios. Eso nos indica que por más de que nosotros vivamos cerca a personas negativas o a personas goim, tenemos que buscar la manera de no asimilarnos a las costumbres de los goim. Número 2. Goshen poseía tierras de pastoreo apropiadas para sus rebaños. Y número 3. La tierra de Goshen era propiedad legal de los Bene Israel, porque el faraón ya se le había obsequiado a su antepasada Sara. ¿Se acuerdan del anterior faraón que trató de echarle los perros a Sara? Esta tierra se la regaló a Sara, como para tratar de apantallarla. Yosef temía que si los judíos se asentaban en propiedades egipcias, los egipcios un día reclamarían que se asentaron en tierras que no les pertenecen y los expulsarían. Por ello, prefirió que los hermanos permanecieran en Goshen porque les pertenecía por derecho. Aquí, pues digamos, uno tiene que, por eso mismo, por esta tercera razón, evitar tener problemas de propiedad con los goim. Pongo un ejemplo, que a uno le propusieran, vamos a comprar una casa, y la vamos a comprar fulano que es judío, sultano que es judío y mengano que es goim. Y pues es una casa muy buena, muy grande, está muy barata, y realmente si todos ponemos el dinero que todos lo tenemos, la casa es nuestra. Uno debería decir, uno diría, qué negociazo, pero la respuesta que uno debería dar es no. ¿Por qué? Porque si todos son propietarios, todos van a tener derechos sobre la propiedad. Entonces, imagínense uno tratando de guardar Shabbat en su casa y que llegue alguien con una lechona y se la ponga en la mitad de la sala. Uno no puede reclamar nada porque lo primero que le van a decir es, oiga, pero está también en mi casa. También estoy en las escrituras, yo también tengo derecho. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido y tratar en lo posible de tener cierta independencia, la más posible, pues cada uno con sus posibilidades, pero la más posible independencia de la influencia de los goim. Y también, pues obviamente, evitar asimilación. Aquí nos indica este Midrash que las conductas de los egipcios eran muy diferentes a las conductas de los hebreos. Los egipcios tenían como característica que eran veganos. Ellos no consumían ni leche, ni huevos, ni carne, ni derivados de la leche. Eran veganos. Número 1, les parecía horripilante comer carne. Número 2, tenían mucha fijación por el aspecto sexual. Eran muy calientes, vamos a decirlo así como muy escuetamente. Y número 3, adoraban animales. Cualquiera que haya visto un libro con pirámides o con jeroglíficos se va a dar cuenta que los dioses egipcios generalmente les ponían cabezas de animales. Porque adoraban a los animales. Ellos pensaban que los animales tenían una cualidad divina y los idolatraban. Los hebreos fueron colocados en Goshen por eso mismo, porque los judíos sí comen carne, huevos, leche y no idolatran animales.
o sea, el agua y el aceite. Hoy en día uno ve la sociedad por donde va y la sociedad actual tiene características muy similares a Egipto. Está muy de moda el veganismo, está muy de moda que la gente no coma carne, que no, por una parte, número uno, número dos, la gente idolatra a los animales. O sea, hay gente que ya a su perro, a su gato los trata como si fueran humanos y les dice como si fueran hijos, incluso los llegan a decir, es mi hijo perruno o es mi hijo gatuno. Y esto era lo que hacían los egipcios. Ellos tenían esa misma costumbre con los animales. Y número tres, una fijación por toda la parte sexual. Y hoy en día, la sociedad, como va, es una sociedad que promueve todos esos antivalores de que si te identificas como mujer, a pesar de nacer hombre, puedes hacer lo que quieras, puedes acostarte con quien quieras. Incluso he visto que el progresismo ha llegado a unos extremos, que ya en las universidades se ha empezado a colar poco a poco el tema de la zoofilia y el tema de la pedofilia. Y el plan que tienen es normalizar estas conductas sexuales, o sea, decir que no hay nada de malo y que antes y no demora en aparecer el orgullo pedófilo y el orgullo zoofílico. Como lección final, el Midrash nos dice que, que a pesar de estar mezclados, a pesar de que yo sé que no estamos en Eretz Israel y que nos toca convivir quién sabe con qué cantidad de personas, que nuestra casa, que nuestra habitación, que el lugar donde nosotros vivamos sea como Goshen, para evitar asimilarnos con esas costumbres que son las de hoy en día. Les agradezco por haber escuchado hasta este punto, este Midrash. Les deseo que tengan muchas bendiciones en su Shalom Bait, en su Parnasá, en su Atzlajá, en su Briyut, en su Refuah Shelema, en todas las verajot del cielo y las verajot de este mundo. Y con la ayuda del cielo, Mina Shamayim, nos estamos escuchando en un próximo capítulo del Midrash para Vayehi, con la cual vamos a cerrar el libro de Bereshit. Shalom, shalom para todos.